Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a ver la cuestión de los gastos financieros en el impuesto sobre sociedades. Bueno, lo primero es importante ubicar esta cuestión en la actividad diaria o de inversión de la empresa. Los gastos financieros surgen porque hay que financiar la actividad o la inversión de la empresa. Y la financiación puede venir o por un aumento de los fondos propios, es decir, pidiéndole a los socios o accionistas que inviertan más dinero, ampliando el capital social. Como todos sabemos, los fondos propios tienen un coste, es decir, los accionistas en un momento determinado pueden requerir que se les retribuya por su inversión. Eso será en forma de dividendos y de primas de existencia juntas. Ambos conceptos ya sabemos que son no deducibles. Entonces, ¿los gastos financieros cuándo surgen? Pues surgen cuando, en vez de pedirle a los accionistas que pongan más dinero, se les pide a terceros, es decir, se pide un préstamo o se emite un empréstito y son terceros interesados los que aportan fondos ajenos. Claro, el coste de estos fondos no es el mismo, porque puede que el coste de estos fondos sea superior y puede que además verdaderamente los inversores nos exijan, como suele ser lo normal, que con determinado plazo pues vayamos haciendo pago de los intereses correspondientes. La pregunta, por tanto, que vamos a analizar es: ¿estos intereses, que son los llamados gastos financieros, son deducibles en el impuesto sobre sociedades? Bueno, pues veremos que hasta ahora, hasta el último impuesto sobre sociedades, estos gastos, los gastos correspondientes a los fondos propios, no eran nunca deducibles. Y en cambio ahora, pues no es que sean deducibles, pero va a haber un determinado tratamiento fiscal que ya veremos, vía reducción de la base imponible, que va a ser favorable. Es decir, va a haber unas ciertas medidas por las cuales no tanto el pago de dividendos, pero sí la reinversión de los beneficios en forma de ampliación de capital, es decir, una mayor proporción de fondos propios, va a ser, fiscalmente bien recibida y por tanto va a generar una reducción en el impuesto a pagar. Lo veremos cuando veamos el fondo de capitalización. ¿Y qué va a pasar en cambio o qué ha pasado tradicionalmente con los intereses o gastos financieros derivados de la financiación ajena? Pues que tradicionalmente sí eran deducibles, pero ahora veremos que tienen ciertas limitaciones. Habrá que preguntarse en cada caso si lo son o no lo son. Es decir, los gastos de la financiación ajena vienen en detalle regulados en los artículos 15 y 16 de la nueva ley del impuesto y veremos que establecen ciertas limitaciones para su deducibilidad. Estas limitaciones en realidad no son nuevas del ejercicio 2015, que fue cuando entró en vigor la nueva ley del impuesto. Ya vienen de antes. Ya desde el año 2012 las grandes empresas se vieron limitadas en la deducibilidad de estos intereses. Y ahora esta limitación se ha establecido en la propia ley del impuesto con la aplicación de la ley del año 2014. Bueno, básicamente en materia de deducibilidad de gastos financieros vamos a tener 4 situaciones. 3 de ellas más parecidas, que reciben un tratamiento semejante, y una de ellas diferente. Las 2 primeras son las que tenemos aquí. Son aquellas operaciones de financiación ajena que o tienen que ver con operaciones, bueno, pues que tienen un cierto riesgo fiscal y que por tanto son calificadas por la ley como no deducibles. Sería el caso, por ejemplo, de todos aquellos gastos, no solo financieros, que sean abonados o pagados o que se deriven de pagos con entidades situadas en paraísos fiscales, salvo que se pruebe la realidad de la operación que están financiando o pagando. Esto es así porque se trata de evitar que se desplacen ingresos a territorios de baja tributación y que aquí se disminuyan las bases imponibles de las entidades que realizan esos pagos o que dicen que lo realizan. En definitiva, estos gastos realizados con paraísos fiscales no son deducibles nunca y por tanto generarán una diferencia permanente. Algo parecido pasa con los gastos financieros derivados de préstamos que se le piden a entidades del grupo para adquirir participaciones que ellas tienen o para invertir en el capital social de entidades del grupo, salvo que se demuestre que existe un motivo económico válido para dicha operación.
En el fondo, se trata de evitar que las tomas de participación de una empresa sean financiadas con préstamos y, por tanto, con gastos deducibles, y que los ingresos derivados de esas participaciones, normalmente en forma de dividendos, sean anulados como consecuencia del registro contable de ese gasto, cuando en el fondo lo que debería hacerse es financiar esas actividades con fondos propios. Bueno, pues esta situación o esta operación de ingeniería fiscal que se ha realizado durante pues una etapa de la vida de las empresas y de los últimos años, pues se ha convertido en no deducible. Es decir, las tomas de participación en entidades del grupo o en participadas del grupo utilizando préstamos no se pueden financiar de esa manera, salvo que exista un motivo económico válido. Esta no deducibilidad generará nuevamente un ajuste permanente que será así porque nunca será deducible. Luego tenemos la tercera situación, que es parecida a las dos anteriores, que es esta que tenemos aquí, que es cuando los gastos financieros se generan por préstamos que se han concedido por entidades vinculadas, que en ellas no generan un ingreso computable. Es decir, son entidades que las que nos prestan, que están situadas en terceros países, y en ellos el ingreso que reciben nuestro, que en nosotros es gasto financiero, en ellas no es ingreso financiero, sino que por alguna razón hemos utilizado algún tipo de instrumento llamado híbrido, que en el pagador es gasto financiero, pero en el cobrador o en el destinatario no es un ingreso financiero. Y que puede ser, pues por ejemplo, una especie de cuasi dividendo que reciba una favorable tributación, que incluso no tribute o que tribute en destino a menos de un 10%. Esta situación generaría una consecuencia de doble no tributación no querida por el legislador y, por tanto, penalizada con la no deducibilidad del gasto financiero en el pagador. Y por último, esta situación, la cuarta, es totalmente diferente al resto. Son gastos financieros netos, es decir, los gastos menos los ingresos financieros de la entidad, que son deducibles hasta el 30% del beneficio operativo o EBITDA. Es decir, la ley hasta ahora no ponía límite cuantitativo a la deducibilidad de los gastos financieros, digamos, normales, no derivados de operaciones de ingeniería financiera agresiva, pero hasta hace unos años no lo eran, pero con la nueva ley, desde luego, esto en general se ha limitado, con la idea de reducir la consecuencia fiscal de un excesivo apalancamiento de las entidades. Apalancamiento entendido como una financiación ajena desproporcionada frente a la financiación propia. Simplemente por recordar, ¿qué entendemos por EBITDA? Bueno, pues el EBITDA o beneficio operativo son los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación de activos y amortización. Realmente es la magnitud que más revela la capacidad económica de la empresa o la capacidad para generar beneficios por su actividad, y es un dato que se dará siempre en los ejercicios a fin de que podamos comprobar que se cumple ese. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de análisis de deducibilidad de gasto financiero de una entidad, Kirsa, cuyo resultado contable nos ofrecen por aquí y nos dicen que tiene, por un lado, ingresos financieros y por otro lado también tiene gastos financieros. Los dos datos son importantes porque si el análisis de la deducibilidad del gasto se refiere al gasto financiero neto, tenemos que hacer la diferencia entre ambas cantidades. Nos piden que calculemos los ajustes extracontables. Bueno, pues partiendo del resultado contable que colocamos en la parte superior de la liquidación, lo primero que tenemos que hacer es calcular los gastos financieros netos. Es lo que os comentaba antes. La limitación de la deducibilidad no es de los gastos financieros tal cual, no es del 1.600.000, sería del 1.600.000 menos los 239.000 que ingresa. Es decir, solo 1.361.000 estarían, digamos, limitados por el régimen que establece el artículo 16. Y este régimen establece que esos gastos serán deducibles con dos límites. Hemos comentado antes uno, que es el 30% del beneficio operativo, que en este caso nos lo dan y son 720.000. Pero la ley permite en todo caso a las entidades darse 1 millón de euros mínimo de gasto financiero neto deducible.
Como en este caso 720.000 es menor que 1 millón, pues amparándonos en esa posibilidad que nos da la ley, nosotros nos deducimos 1 millón. Por tanto, este ejercicio tendremos una diferencia temporal de 361.000. Es decir, estos 361.000 que no nos hemos podido deducir este año, nos los podremos deducir el año que viene. Los donativos, como bien sabemos, es un gasto no deducible, los ajustamos positivamente dando lugar a una diferencia de carácter permanente. Y lo mismo ocurre con el gasto por impuesto sobre sociedades, que también es no deducible y por tanto dará lugar a otra diferencia permanente. Sumando estos ajustes al resultado contable, llegamos finalmente a la base imponible del impuesto, a la base imponible previa, que es de 5.266.400 euros. Muchas gracias.